doctor Germán, buenas noches. Eh, bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los holter y las pruebas de esfuerzo, los accesorios, los usos, las configuraciones que debemos tomar en cuenta pues al momento de realmente de usar estos equipos y obviamente el manejo del software, que es lo importante. El hardware pues es algo que ya lo hemos visto en las clases anteriores, pero el software ahora le vamos a dar la importancia del caso. Pero arranquemos y definamos qué en sí, qué es el holter. Bueno, el holter es un dispositivo biomédico en el cual almacena la información respecto a las señales de ECG. ¿Sí? Acá nosotros podemos tener de 4, 5, 12 terminales o electrodos, los cuales nos van a permitir registrar toda la actividad cardíaca en nuestro equipo. Bueno, este equipo permite que los estudios en pacientes pues puedan registrarse de diferentes síntomas. Pueden ser como, digamos, o de diferentes arritmias, como pueden ser palpitaciones, síncope, disneas, angias. Siempre va, digamos, de acuerdo a la patología del paciente, va a ser, digamos, el tipo de aplicación de software y de hardware dentro del holter el que va a predominar para el uso en pacientes. Sí, pues y una vez realizada esta prueba se conecta a un ordenador o un computador para obtener la información y proceder al análisis de resultados. El examen es sumamente sencillo, como ustedes pueden apreciar aquí, es la conexión de electrodos. Aquí está el holter, el conector con los diferentes terminales y la ubicación que ya habíamos visto anteriormente de los electrodos. Si yo tengo de 5 derivaciones, ver cuál protocolo o cuál configuración es la adecuada o simplemente visualizar lo que nos recomienda el holter al momento de la configuración y obtención de señales, lo cual ahí nos ayuda de gran forma y nos hace la vida un poco más sencilla en el sentido de saber cómo conectar la ubicación de cada uno de los electrodos y de los terminales de acuerdo a la sugerencia del fabricante. ¿Sí? Bueno, el examen consiste, como les mencionaba, en el registro continuo, de acuerdo al tipo de equipo, va a tener la cantidad de electrodos, podemos tener equipos hasta de 12 derivaciones, eso ya va a depender del alcance del tipo de estudio que nosotros deseamos tener y que posteriormente lo revisamos a través del lector, ¿no? Pues el paciente debe tener o debe consignar los síntomas que presenta durante las 24 horas que estará con la máquina. Aquí hay que dar las sugerencias o los protocolos de uso adecuado del equipo al paciente, porque en muchos de los casos estos equipos no vienen con protección, digamos, contra agua. Hay muchos pacientes que se bañan o se duchan con el equipo. O Onda, los... pero anda preguntando, después más allá que no, que otra vez. Que sí. Ok, pues lo que aquí nos toca verificar es de que el equipo venga con los IP o los índices de protección adecuados para el uso y recomendaciones que debemos darle al paciente. Bueno, los tipos de holter. Acá realmente los tipos de holter más se los entiende por los tiempos en los cuales vamos a registrar nosotros las actividades cardíacas. Hay holters de 24, 48 horas, hay holters dedicados a solo eventos en los cuales están ya prediseñados para ver ese tipo de arritmia. Hay holters de 7 días, hay holters implantables subcutáneos. Vamos a hablar del holter de 24 y 48 horas, que es el más común. ¿Sí? Bueno, aquí el registro, como bien lo dice este holter, registra la actividad de 24 y 48 horas, actividad eléctrica del corazón, mientras el paciente realiza sus actividades cotidianas de la vida diaria. Se lo utiliza de forma rutinaria, sobre todo en pacientes con alteraciones muy frecuentes. Acá lo importante es que, digamos, este holter viene habituado para la detección de alteraciones de ritmo cardíaco, generalmente por palpitaciones o por síncopes. Acá es importante que nosotros tenemos que verificar las características de, digamos, de registros
para el cual fue diseñado el Holter. No todos los Holter vienen para detectar todo, digamos, todo tipo de arritmias. Y más que todo, el software de procesamiento es el que, mediante la automatización que tiene, el registro automático, es el que nos va a ayudar para la detección de las diferentes arritmias. Entonces, al momento de la adquisición, ser cuidadosos en eso, verificar las especificaciones que les voy a explicar el día viernes, las especificaciones técnicas del equipo y del software. Entonces, yo al momento les voy a comentar respecto al hardware, de lo que debemos tomar en cuenta. ¿Sí? Y algo adicional que pues permite este equipo, trastornos derivados de la cardiopatía isquémica, valoraciones de cambios en la mediación del paciente, sospechas de alteraciones. Acá también podemos ver las estimulaciones de marcapasos, y también podemos obtener una serie de análisis específicos, ¿no? Puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca, variabilidad de la onda T, del intervalo QT, diferencias entre el día y la noche de los diferentes intervalos, como el QT, RR, QT, o en comparación con el RR también. Acá ya va a depender, digamos, del tipo de estudio que queramos realizar, pero podemos tener también de 3, 5 y 12 derivaciones, como les pongo en la imagen, para que ustedes puedan pues conocer el equipo. Este otro holter de eventos, la diferencia de este otro equipo es de que está indicado para pacientes que padecen ya síntomas que podrían ser sugestivos de determinadas arritmias. Más que todo al ser apariciones esporádicas. Entonces, estos equipos vienen diseñados para ese tipo de detección. El holter de eventos, pues, en algunos de los casos, para poder, digamos, registrar este tipo de apariciones esporádicas, puede tener una autonomía de hasta 40 días. Ya va a depender digamos, del tiempo en el cual nosotros vamos a registrar este tipo de arritmias. Hay varios modelos y eso ya va a depender de las diferentes pues, casas comerciales que deseen importar los equipos, pero digamos, hay varios modelos portátiles o de autonomía dentro de lo que es el registro. Acá nosotros lo que debemos estar más, digamos, pendientes es en el sentido de autonomía, que es la batería, y la capacidad de almacenaje de los registros. Muchos de estos equipos podrán tener la autonomía para 40 días, pero la capacidad de almacenamiento, la capacidad de memoria y de procesamiento es muy inferior. Entonces, debemos ser cuidadosos en este sentido. Eh, Aquí, digamos, el holter pues, de eventos a menudo es considerado como complemento del holter convencional en estudios de palpitaciones. Entonces, es, es de gran importancia para el tipo de registro que nosotros en muchos de los casos queremos realizar. Em, Acá el otro tipo de holter, pues es un holter de 7 días. Y acá la diferencia que ustedes tienen, pues es, como les digo, en autonomía, la batería y el tipo de almacenamiento. La mayoría de los holter que al momento disponemos en el país, o que se dispone, o que digamos hay en varios hospitales, todavía tienen este tipo de tarjeta de memoria. Esto nos está limitando la capacidad de procesamiento. Entonces, en muchos de los casos que tengamos de este tipo de equipos y queremos hacer, digamos, detecciones mucho más avanzadas, pues tenemos que hacer la renovación de nuestra tecnología biomédica. Hay equipos superiores con almacenajes ya de 1 o 2 gigas de procesamiento, el cual va a permitir que podamos visualizar registro de 5 a 12 derivaciones y sin tener la limitante de, digamos, de solo a 2 días o de un día. Entonces, y algo adicional, también el blindaje que tienen respecto a las interferencias es algo importante. Entonces, tenemos que nosotros analizar y verificar en casos de que tengamos equipo antiguo ya la renovación del mismo. Y bueno, este holter de 7 días pues es útil en pacientes que presentan trastornos del ritmo de tipo paroxístico que, digamos, dentro de los 24 horas de los 7 días, a menudo, o bueno, que no se puede detectar dentro de los 24 horas, pero que durante el tiempo o el periodo de 7 días lo podemos hacer. La configuración, pues, de 3 a 5 electrodos, esa ya se lo puede hacer directamente dentro del equipo o va a depender de la capacidad del equipo. Eh,
Aquí la ventaja es la alta duración que tiene. Es importante también informar sobre el correcto uso al paciente para evitar, digamos, daños o registros incorrectos. Em, bueno, la diferencia es que acá en este tipo de equipos a veces no tenemos la detección automática o la lectura automática. Nos toca realizarlo de una forma manual, em, em, con la revisión de todo el registro y, y siempre debemos tener en cuenta respecto a los hallazgos que vayan dirigidos a las investigaciones y y a los síntomas que va a presentar el paciente. Y acá les indico respecto a un Holter que, digamos, tiene una tecnología avanzada, es muy poco usado, pero es la nueva tecnología al momento, que es el Holter cardíaco implantable subcutáneo. Este ha tenido pues varias ya versiones, es un elemento que fue creado a partir del año 98. Entonces es un elemento que tiene pues un peso súper reducido, apenas tiene de 15 kilogramos. Acá la ventaja de este equipo es de que pues dispone de dos electrodos de detección internos. Se lo hace mediante procedimiento quirúrgico la implantación, obviamente con las condiciones de bioseguridad que deben ser de tipo quirúrgico. Y adicional, tienen acá su equipo de programación, su equipo de inalámbrico de detección, porque obviamente no vamos a proceder a realizar la conexión para poder visualizar las ondas, sino nos toca hacerlo de forma inalámbrica a través de acá de nuestro detector o de nuestro módem, y acá podemos visualizar todo lo que es este tipo de señales. Como les digo, es la misma función, simplemente la implantación o el tiempo en el cual nosotros lo vamos a tener, digamos, en uso es el que le da la diferencia en este tipo de equipos. Acá la diferencia que tiene este tipo de Holter es de que se lo puede ir actualizando con varios algoritmos y gráficas para la detección de arritmias auriculares. Es decir, nos puede dar la ventaja de que se acople a lo que buscamos detectar. Eh, También es muy útil para detectar posibles recurrencias de fibrilación auriculares en pacientes sometidos a ablación de venas pulmonares y permite una monitorización de SG a largo de un plazo de 3 años. Entonces, como les digo, acá ya por el tipo de estudio que nosotros requerimos realizar, pues también puede ser una opción este tipo de Holter. Acá lo que les quiero indicar es la misma tecnología, simplemente con los varios accesorios que vienen, los varios registros y programadores. Puede ser con este programador en el cual nosotros le vamos cargando los algoritmos a los cuales está enfocado el tipo de estudio. Acá podemos tener esta pantalla de la de visualización. Acá podemos tener, digamos, un programador, digamos, de contacto, porque se lo conecta aquí directamente para posteriormente hacer la implantación. Y acá tenemos digamos, el módem inalámbrico para la detección de las varias señales. El Holter pues, es de marca Biotronic. Pueden ustedes, en el material de lectura les envíe las características de dicho Holter para que ustedes lo puedan apreciar. Bueno, acá vamos a hablar de cómo se realiza el examen de Holter. Es algo sencillo, como les mencionaba al inicio. El conocer la ubicación de los electrodos, la instalación de los mismos, verificar pues que que el paciente cargue el monitor, digamos el Holter. En muchos de los casos ya viene con varias bolsitas para que pueda ser llevado o almacenado adjunto al paciente. Verificar que esté encendido el equipo, que tenga las baterías renovadas, que esté con la capacidad de autonomía siempre al 100%, jamás enviar digamos, con una capacidad de batería inferior al 75% para que realicen los diferentes registros. Eh, Acá lo que nosotros pues debemos ser cuidadosos también es en la ubicación de los electrodos, y verificar el estado de los diferentes conectores, terminales, el alambre. En muchos de los casos tenemos pues siempre la oxidación de los mismos,
por el uso que se pueda dar o por el mal uso que puede a veces darle también el paciente. Y aquí es donde nosotros debemos pues verificar que el estado de accesorio sea el adecuado para evitar las impedancias altas. Estos equipos no vienen con blindaje de ruidos, no vienen con blindajes fuertes o digamos como los otros electrocardiogramas, digamos fijos, en el cual tienen filtros respecto a armónicos, filtros de MC, que es digamos de frecuencias electromagnéticas. Este equipo, pues, al ser muy reducido, sus circuitos electrónicos vienen con esas limitantes, entonces debemos ser cuidadosos al momento de instalar. Y pues después de las 24, 48 horas o del tiempo que nosotros tengamos establecido para la instalación en el paciente, pues procedemos con la obtención de información. Y acá les quería indicar cómo nosotros en muchos de los casos procedemos a la descarga de la información. Entonces, aquí debemos ser cuidadosos al momento que estamos manejando este tipo de, digamos, de almacenamiento. La mayoría de los equipos viene con este tipo de tarjetas. Claro, ya son de capacidades de 1 GB o 2. Pero ¿cuál es la desventaja, digamos, de tener este tipo de lectores? El, al momento de instalar y desinstalar, tanto del holter como del lector, ¿sí? Aquí tenemos un desgaste sumamente alto. De igual forma, este otro tipo de acá, al tener el puerto USB, nos da la limitante siempre de estar conecta y desconecta. Entonces hace que el deterioro sea un poco más alto. Y tenemos acá la conexión a través de cable, que es mucho más beneficioso porque simplemente la descarga lo haríamos, digamos, como conectar a cualquier celular. Y pues lo hacemos de una forma mucho más rápida. No tenemos, digamos, la desventaja de estar dañando los lectores internos que tienen acá los Holter. Entonces, esa es una gran ventaja acá de tener ya a través de cable. Y pues posterior a la que, digamos, a la ya descarga de memoria, muchos de los software, acá les pongo, pues hay software, digamos, un poco antiguos como el CardioScan, en el cual siempre nos va a pedir que le demos la verificación de conexión de electrodos para él poder también determinar qué cantidad de canales son los que él debe detectar. Y acá en cambio tenemos este otro tipo de software un poco más avanzado en el cual simplemente nos va a pedir la orden de descarga, sea automático o manual, y procedemos con la descarga del mismo, de los discos extraíbles que pueden ser del equipo o pueden ser de la memoria. Acá les quería mencionar sobre el CardioScan, que era el software pues, que se lo venía usando en años anteriores, las configuraciones iniciales que tienen respecto al paciente y respecto a la detección que nosotros queremos hacer. Acá también tenemos lo que es el, digamos, el modo ST, la configuración que nosotros queremos obtener del registro de datos. Y eso para el software antiguo, pero para un software nuevo, pues simplemente se lo hace ya de forma automática y acá nos va a mencionar, digamos, el tipo de estudio almacenado dentro del equipo. Entonces, miremos, acá tenemos estudio de 1 de 5, se lo hizo durante una fecha establecida, durante un tiempo establecido. Acá, en cambio, el segundo estudio, pues nos marca ya una implantación de marcapasos durante un tiempo establecido. Y igual forma acá en el tercero, cuarto y quinto estudio. Entonces, acá nos dan simplemente la ventaja de dar un enter para descargar y procedemos a obtener este tipo de pantalla. Acá lo importante es que ustedes, deseo mostrarles, es el tipo o el porcentaje de, digamos, de índice de calidad de la señal. Lo que ustedes ven con color rojo es porque la calidad es inferior realmente a la necesaria para obtener una buena calidad de ondas de ESG. Entonces ahí debemos trabajar en el momento de la implantación y al momento de la capacitación al paciente en el uso del equipo, porque si no vamos a obtener este tipo de calidad de señal. Eh, una ventaja, digamos, de los software de ahora o los software modernos es de que nos da ese porcentaje. Podemos visualizar con las diferentes coloraciones o con los diferentes porcentajes que aquí nos marca. Adicional, podemos conocer los diferentes canales por los cuales fue configurado. Aquí podemos saber que tiene una configuración de apenas solo 3 canales.
en los cuales nos va a permitir ver 3 a 5 tipos de ondas de SG. Acá nos da, digamos, el índice de calidad del instante seleccionado en el momento de la gráfica. Es decir, si nosotros acá, al momento de la obtención de señales, seleccionamos este tipo digamos, de rango de tiempo de este tipo de señal, acá podemos maximizarle, pues el tipo de calidad ahí nos va indicando que va a ser inferior al 30 y 42%. Acá la ventaja es de que al momento que nosotros, digamos, procedemos con la visualización de señales, nos llega esto en macro, así de esta forma. Acá nosotros lo que debemos hacer es configurar y saber manejar el software. Entonces, el manejar el software es para nosotros poder ampliar, visualizar, usar las opciones automáticas para la detección automática de arritmias, como es en este caso, acá ya al momento que yo aplico el scan de 24 y la opción automática de detección de arritmias, miren, aquí ya me va seleccionando con estas diferentes franjas de color eh, verde, las arritmias que tiene, digamos, este tipo de señal. Algo, digamos, también ventajoso hoy en día es de que, pues, como se conoce que nuestro hardware, o sea, el equipo, el Holter, viene con muy pocos blindajes, los software actuales ya vienen, digamos, con algoritmos de filtración de ruido. Pero eso no quiere decir que, pues, el software quiera hacer maravillas al momento de tener un mal registro, ¿no? Hay que ser cuidadosos, porque en muchos de los casos, el software, pues, no es que vaya mediante este algoritmo a recrear o a generar nuevas ondas. No, a veces muchos de los algoritmos sí filtra el ruido, pero este algoritmo hace la comparación de la señal. Entonces, aquí ustedes ven de la forma automática, yo puedo haber seleccionado aquí mi onda para verle en grande, eh, pero como les mencionaba, los software aquí nos van a indicar de forma automática las diferentes arritmias amplificadas. Eh, y aparte de eso, lo que van a hacer acá es compararlo con el algoritmo, digamos, de una onda normal. Y es decir, aquí nos van a dar, digamos, los parámetros, tanto el porcentaje en amplitud como en tiempo, digamos, de la detección de arritmia que va este software detectando. Acá, en muchos de los casos también ya el software nos va a indicar la parte amplificada de la onda SG, en el cual va mostrando las diferentes arritmias, ¿no?, que ha detectado. Entonces, es una gran ventaja, como les digo, el saber usarlo, el saber conocer los parámetros. Acá nos da los parámetros de milivoltio y de milisegundos, y que nosotros debemos conocer la parte también de escalas, porque mucho de los software viene al momento de amplificar, se manejan las escalas y nosotros pues no sabemos al momento de amplificar o de reducir las escalas que están manejando y no las podemos leer, pues ahí tenemos un problema. Hay que siempre conocer el software. Acá, como les mencionaba, ya la detección automática de la arritmia siempre nos va a marcar, ¿sí? Acá comienza el software al procedimiento de detección y acá nos da la parte ya automática o digamos la onda amplificada para que nosotros podamos visualizar las diferentes arritmias. ¿Qué es lo importante que nosotros debemos conocer siempre de bueno, acá tenemos una imagen macro de todas las derivaciones que se pudieron apreciar y los comparativos con estudios anteriores? ¿Sí? Miren, acá nos da la opción F4 de eventos y podemos hacer las comparaciones con los diferentes días, los diferentes estudios de las ondas. ¿Qué es lo importante que... y pues otra opción que también se maneja acá es respecto a los histogramas en 2D. Yo he visto que tanto en la parte de ecografía, en la parte cardíaca, digamos, de ecocardio, en la parte de electrocardiograma también, lo que en muchos de los casos se visualiza es el histograma en 2D. Entonces aquí tenemos las opciones, tanto el EV en izquierda y en derecha, para las diferentes visualizaciones. Acá lo que yo sí les sugiero es que manejar la configuración del 2D de histograma. Muchos de los casos a veces no podemos visualizar esto porque al momento de hacer la regeneración de las gráficas, por la mala obtención de la información, o sea, por el mal uso en el software, pues no vemos de esta forma. Entonces hay que conocer, hay que capacitarnos en el uso del software para poder visualizar las ondas de acuerdo a lo que pues requerimos. Acá lo que tenemos pues es el informe.
Aquí todo esto es configurable dentro de nuestro software. Podemos mostrar, digamos, acá la información del paciente, la dirección, los documentos ingresados, si posee o no marcapasos, los tiempos de análisis, el médico operador, el médico derivador, el técnico. Lo podemos configurar de acuerdo a nuestra necesidad. Acá lo que marcamos son los tiempos, las mediciones internas que hacemos, tanto de frecuencia, las de V, las pausas que se pudieron haber detectado y los eventos dentro de los segmentos que se va detectando de forma automática, o sea, de forma manual. Entonces aquí nosotros lo que debemos es ir programando para que nuestro informe sea un poco más sencillo de mostrar o digamos de una más, digamos, una forma más sencilla de poder nosotros obtener y mostrar los datos de, digamos, de las mediciones. Y acá el resumen en el cual ya se marcan los diferentes diagnósticos en los cuales, de acuerdo a lo que ustedes han apreciado dentro de del diagnóstico, pues lo van detallando acá. Bueno, vamos a hablar respecto a las pruebas de esfuerzo. Eh, Las pruebas de esfuerzo, pues, en diferencia versus el Holter, es la capacidad de procesamiento y la capacidad de visualización que tienen este tipo de equipos versus el Holter. Ustedes ven, el Holter almacena el registro cardíaco. En cambio, la prueba de esfuerzo lo podemos tener en tiempo real. Y eso requiere, pues, un equipo que tenga la capacidad de procesamiento tanto de la parte de detección como la parte de muestreo a través de pantallas. Entonces, acá comúnmente lo conocemos como prueba de esfuerzo, que pues es el estudio que sirve para diagnosticar las diferentes enfermedades arteriales o coronarias. Eh, Permite, pues, a través de, digamos, de esfuerzo físico, prueba de tolerancias o ergometrías, poder detectar las diferentes aritmias que se requiere dentro de lo que esté enmarcado, pues, de los protocolos de prueba. Hay diferentes tipos, como pueden ser, digamos, estas pruebas de esfuerzo. Digamos, acá lo que tenemos es a través de ecocardiografías, es decir, ponemos diferentes transductores dentro de al momento de realizar esta prueba de esfuerzo para poder visualizar el, eh, la actividad cardíaca interna. Eh, Mucho de lo, digamos, el uso, digamos, de este tipo de pruebas con ecocardios, pues no es muy frecuente porque, digamos, la visualización no es por la misma actividad física, pues a veces se lo dificulta. Otra prueba de esfuerzo es a través de radioisótopos en la corriente sanguínea, que les llaman prueba de esfuerzo nuclear. Pues esto es a través de la inyección de radioisótopos para la posterior visualización, que ayudan a visualización, sí, pero digamos, no es tan recomendable o no es digamos, no tienen uso eh, en alto porcentaje respecto a las pruebas de esfuerzo normales. Acá lo que les quiero mostrar, pues, es la diferencia del tipo de prueba, ¿no? Acá podemos hacer a través de una bicicleta estática. Como les mencioné, la capacidad de procesamiento es diferente, debe ser a través de un procesador con ciertas capacidades que el día viernes les voy a indicar para que puedan ustedes visualizar y no tener, digamos, lentitud en la visualización de ondas, porque muchos de los ECG a ustedes les dicen, mira, sí está registrando en tiempo real, pero con los simuladores que yo les indiqué en la clase anterior en la parte de metrología, hay muchos de los casos que lo que se está haciendo acá es no visualizar en tiempo real. Lo que estamos haciendo es que los equipos aquí sean tipo Holter, registran y posterior a 1 o 2 segundos envían las diferentes visualizaciones tipo descarga y los procedemos a revisar acá. Entonces hay que ser cuidadosos en ese sentido, que los Holter sí presenten la señal, digamos que el equipo de SGAK presente la señal en tiempo real y que la capacidad de procesamiento pues sea la adecuada. Viene con su impresora, obviamente para la impresión de informes, y pues acá en cambio tenemos el otro tipo digamos, de equipo para la actividad física, que es a través de una banda sin fin, que también lo conocen, o de ergonometría, en el cual pues podemos dar diferentes, digamos, niveles de inclinación y niveles de velocidad para el registro de la actividad cardíaca. Acá les pongo también la parte de sensado
o de oxigenación, la parte también de sensado de presión, porque vienen muchos de los equipos también con esas capacidades, ¿no? También de, digamos, de la detección de presión. Hay holters de detección, digamos, hay holters de presión, los cuales también vienen en conjunto con estos equipos de prueba de esfuerzo y la parte de, también de medición de oxígeno, que es importante, digamos, para, digamos, prueba en deportistas o en prueba en diferentes, digamos, a personal militar, es de uso común este tipo de elementos. Entonces, les dejo acá digamos, el material para que ustedes puedan conocerlo. Y en el material de lectura, pues también está a detalle este tipo de equipos. Bueno, acá, ¿cómo realizamos este tipo de pruebas de esfuerzo? Eh, Como les mencioné, es la colocación de los electrodos. Antes de proceder con cualquier encendido del equipo y demás, lo que debemos hacer es la colocación de electrodos, de acuerdo a la configuración que nos viene predestinada el equipo. Posterior a esto, debemos conectar los cables a la parte de máquina de electrocardiografía para que registre la señal de ECG. Acá los procedimientos comienzan con la parte de caminado reducido, caminar lentamente dentro de la cinta, la bicicleta estática, y poco a poco se lo va acelerando. Las pruebas toman un tiempo de entre 10 a 15 minutos o dependerá del tipo de diagnóstico que yo voy a requerir. Y adicional, pues como les digo, acá lo que se va a revisar en un inicio siempre va a ser la frecuencia cardíaca. Y posterior, pues, ah, posterior, dependiendo del tipo de equipo, va a ser digamos, el postprocesamiento o el postvisualización de lo que requerimos nosotros ver. Acá yo les dejo dentro de la presentación las diferentes versiones de equipos. Miren, acá tenemos pruebas de grabación de SG inalámbrica por Bluetooth. Entonces, como les dije, permite la grabación, permite la transmisión por Bluetooth, pero al ser por Bluetooth tenemos que ser cuidadosos que sea en tiempo real. Acá tenemos pruebas de grabación inalámbrica por radiofrecuencia. Muchos de los que es radiofrecuencia sí son en tiempo real, entonces nosotros ya debemos ir manejando este tipo de terminología para que a posterior, al momento de adquirir un equipo o al momento que, digamos, estemos realizando el estudio, sepamos si es que lo estamos haciendo en tiempo real, ¿no? O lo estamos, digamos, grabando y luego postprocesando. Acá les dejo para que ustedes también aprecien respecto al tipo de dispositivo. Las diferentes versiones pues vienen diferentes compatibilidades con los software. Es decir, digamos, no es lo mismo una versión, acá les pongo un ejemplo, una 1200M versus una NR 1207 o una 1200HR. Miren, acá lo que va a indicarles es de que nuestro software o el software con el cual viene este equipo va a procesar, digamos, el tipo de esfuerzo, esfuerzo avanzado, supervisión, potenciales latidos o la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entonces, debemos conocer que dicha prueba de esfuerzo viene con un tipo de módulo de adquisición de señales y que a posterior me va a permitir visualizar toda la amplia gama de diferentes estudios. Y eso ya va a depender de lo que ustedes quieran darle al alcance, al registro o al diagnóstico que requieren en pacientes. Algo importante al momento que estamos manejando las pruebas de esfuerzo en el manejo de software. Saber al momento de arrancar la prueba. ¿Sí? Muchos de los software aquí vienen al momento de la instalación del software, al momento del arranque. Entonces debemos ir a las diferentes configuraciones y conocer el diferente configuración por la cual viene ya predefinido, pero siempre va a requerir cambios, no solo para la parte del informe, sino para la parte del procesamiento y visualización de imágenes. Entonces ser cuidadosos y siempre estar, digamos, conversando con su proveedor, con su ingeniero, respecto a la parte de instalación de software. Acá, como les dije, viene la parte fácil. El equipo siempre nos va a decir cuál es la configuración que nosotros debemos proceder al momento de instalar los electrodos. Entonces, dependiendo de las versiones, aquí nos dicen, mira, si tienes 10 terminales acá y quieres visualizar las 12 derivaciones, tienes que conectarlos de esta forma. Como les dije, aquí ya viene para las diferentes derivaciones de B1 hasta
B7 y las diferentes derivaciones de uno, 2 y 3. Entonces, acá ustedes deben conocer qué es lo que van a requerir posterior visualizar, qué tipo de unidad de adquisición es la que ustedes requieren. Entonces, les dejo este dato para que puedan em, manejarlo a posterior. Acá los diferentes tipos de terminales. Miren, pueden ustedes pedir terminales con tipo clip o agarradores, o que sean más bien de punta cónica, o terminales de punta terminal tipo macho, que acá también los llaman, o de conexiones rápidas en las cuales ya vienen, digamos, acá con el electrodo simplemente para la instalación, pero ser cuidadosos porque si son desechables, pues estaríamos incurriendo en un alto costo de accesorios. Ya va a depender de lo que ustedes a posterior también deseen, obviamente, manejar. Pero ¿cuál es el más recomendable? El de terminales, porque siempre vamos a tener, aquí digamos en este pin del terminal, siempre vamos a tener la suficiente impedancia y el ancho de conexión para que nuestro electrodo pues no se desconecte. Pero si ya digamos ya en gustos y preferencias, pues ya depende de ustedes. Como les mencionaba, acá dentro del conector les quería indicar, dependiendo de los diferentes modelos, acá tenemos este tipo de terminales, mira. Entonces, aquí debemos ser cuidadosos. Mucho de esto yo he visto que se rompen o por el uso continuo los cables ya están, digamos, pelados del aislante. Eh, Al momento que nosotros detectamos que justo en este borde de aquí tenemos, digamos, que ya está deteriorado, tiene rotura el aislante, debemos proceder con el cambio. Aunque ustedes no lo crean, ahí tenemos una antena. Es decir, que el cable o el cobre se visualice es una antena potencial para la filtración de ruidos, de señales y demás. Entonces, aquí es donde, digamos, la mayor cantidad de equipos de pruebas de esfuerzo tienen este deterioro rápido, continuo en este tipo de equipos y debemos ser cuidadosos, por favor. ¿Sí? Entonces, verificar siempre constantemente que en estos terminales no estén rotos los aislantes, no estén rotos los terminales. Si ya se me borraron, digamos, de estas configuraciones por el uso, digamos, por la limpieza, desinfección, pues no se olviden lo que les indiqué la clase anterior. Primero, conocer el tipo de configuración, si es una IEC o si es norma americana. Y conocer la coloración. Aquí la coloración que maneja, pues ya nos va identificando qué es lo que viene estandarizado en el equipo. Entonces, así se me borre a mí, yo ya sé las diferentes codificaciones que tiene el equipo y pues ya sé cómo instalar los diferentes electrodos. Acá lo que tenemos pues ya es en sí el software. ¿Cómo nosotros visualizamos la onda? Acá les dejo pues la parte de cómo ustedes van a visualizar las diferentes barras de menú, las barras de herramientas. Lo importante es conocer dentro de la barra de herramientas qué opciones yo tengo del software. Tengo filtros de frecuencia, mira, para 50, 60 Hz, o qué es lo que estoy yo visualizando acá con esta terminología. Es frecuencia cardíaca, mira, pero ¿qué terminología? Son latidos por minuto. Entonces, todo eso es lo que nosotros aquí debemos conocer. ¿Sí? Acá también podemos ver la parte de presión, como les dije. Es importante que venga un equipo súper completo, podemos visualizar, hacer las diferentes comparaciones del caso y la visualización que yo les digo de todas las derivaciones, que es sumamente importante. El tiempo de grabación que nosotros aquí estamos realizando. Acá podemos, digamos, ampliar la onda que nosotros queremos ver, la gráfica que queremos visualizar. Eh, y adicional las escalas que nosotros queremos manejar dentro de acá del lado derecho digamos, del software. Entonces ya va a depender de la configuración. Recordemos algo, la mayoría de los software viene configurable, lo que son barra de herramientas, las barras de menú, son configurables. Entonces ustedes al momento de la instalación deben sugerir, de acuerdo a lo que ustedes, digamos, dentro de los primeros meses de uso, deben luego posterior sugerir al ingeniero las configuraciones a las cuales ustedes desean y no quedarse, digamos, con las configuraciones estándar. Muchos de los casos, al momento que yo deseo visualizar ciertas ondas o quiero realizar mediciones rápidas de las ondas que voy visualizando, al tener un acceso directo a nosotros nos facilita, digamos, la detección de las diferentes arritmias y posterior
el diagnóstico que vamos a plasmar en el informe. Entonces, es importante que nosotros manejemos eso siempre con el ingeniero y que le sugiramos los diferentes cambios de menús que vamos requiriendo. Como les mencioné, acá lo importante es de que conozcamos las configuraciones que le damos a las barras de herramientas. Como les digo, algo importante en la cual yo siempre he sugerido al momento de la instalación es de que la parte médica nos sugiera, de acuerdo al uso, digamos, de acuerdo eh, a la costumbre que se tiene, de qué filtros es lo que se desea siempre tener en primera instancia, para, obviamente, para el uso rápido de los mismos, el sistema de derivaciones que vamos a manejar y el ritmo de SG que yo deseo visualizar. Y adicional, las mediciones, como les digo. Que tengamos acá nosotros el sistema de mediciones de acceso rápido o, digamos, como teníamos en la pantalla, en esta pantalla, en el lado derecho, para nosotros poder eh, proceder con la visualización inmediata, es algo importante, ¿no? Acá, otro tipo de configuración dentro del mismo software, pero otro tipo de configuración de acuerdo a mi necesidad. Mire, si ya manejo la parte de presión arterial, lo puedo hacer en la parte superior, pero si yo quiero ver ya la detección automática dentro de varios manejo con protocolos, yo deseo visualizar la onda aplicando esos algoritmos, esos protocolos, o digamos que la detección automática me indique en qué parte de la onda se va visualizando las diferentes arritmias, pues lo podemos también hacer. Y es de suma, digamos, esta parte de aquí que les quería justo mostrar, es algo que usualmente, digamos, es lo que uno al momento del diagnóstico desea visualizar, que el software ya me diga la detección mediante el algoritmo, en donde probablemente vamos teniendo ya las diferentes arritmias. Entonces, es una ventaja dentro de la misma configuración y del manejo del protocolo al cual yo estoy utilizando. Y las mediciones que se les pueden dar o el escala o la muestra de mediciones que se puede dar dentro de del panel derecho, ¿no? Del que yo vaya a querer visualizar también. Acá, como les decía, algo importante es la colocación de los electrodos. Siempre es importante. De acuerdo a los protocolos que, digamos, no protocolos, sino a al estándar o a la normativa que aprendimos en las clases anteriores. Acá yo les dejo que ustedes visualicen los diferentes comandos que vamos a obtener dentro de una prueba que es dentro de la parte de ergonometría. Entonces, al momento que nosotros tenemos un software que ya comanda directamente, digamos, la prueba sin fin, ¿ustedes qué van a tener? La parte de inclinación, la parte de aceleración, la parte, digamos, hay varios protocolos en los cuales ya vienen predefinidos el tipo de ejercicio que queremos que el paciente lo realice. La recuperación, que es sumamente importante también, ya viene configurada el software para, digamos, los diferentes tipos de estudios, la finalización de la prueba y la configuración manual, como les indiqué anteriormente. Entonces, la parte de control manual, aquí también debemos nosotros, posterior a la, digamos, a la primera instalación, al uso del primer mes, segundo mes, tercer mes, esto nosotros sugerir a nuestro ingeniero que lo cambie en caso de que nosotros estemos acostumbrados, digamos, a otro tipo de configuración, o que simplemente nos muestre más comandos en caso de que yo quiera observar, digamos, más características adicionales, sea de medición o sea de manejo. Acá pues la parte de visualización y de filtro de pantallas DSG. Algo que les quería mostrar en esta parte de filtros es de que, digamos, las pruebas de esfuerzo sí son un equipo un poco más robusto versus un equipo de SG, digamos, de un equipo de Holter. Entonces, porque nos van a venir con los diferentes filtros. Pero siempre debemos ser cuidadosos. Miren lo que ha pasado en muchos de los casos en instituciones públicas, eh, en que se vende, digamos, la prueba de esfuerzo independiente con el equipo de adquisición. Es decir, el equipo de adquisición en muchos de los casos no simplemente les vendían con un holter. O sea, yo la adquisición pues no la hacía en tiempo real. Era un post-procesamiento de la parte de detección. Entonces, hay que ser cuidadosos. Al momento que adquiero una prueba de esfuerzo, el software debe ser el mismo para el manejo de la prueba o de la bicicleta en el momento de la detección, y también que debe ser el mismo para el manejo de lo que es el equipo de holter, digamos, de adquisición.
y que no sean independientes, tiene que ser el mismo. Entonces ahí tenemos que ser cuidadosos. Acá pues les muestro que ya es la parte interna del dato de registro de pacientes. Es importante siempre, no se olviden. Yo siempre sugiero que manejemos los ID para que nuestros estudios tengan una identificación, la parte de nombre, apellido, fechas de nacimiento y estos últimos parámetros de configuración que pues obviamente lo pueden ustedes cambiar de acuerdo al manejo de su necesidad. Todos los softwares son programables en ese sentido, pero es importante siempre que ustedes hagan el registro o el ingreso de datos del paciente. Acá la pantalla de reproducción, como les dije, todo es configurable, todo viene ya con su visualización al momento que yo quiero realizar ya el grabado o digamos, el diagnóstico, pues siempre es importante digamos, ya la parte de reproducción al momento de visualizar para el informe final. Entonces, también esto es configurable, ya depende de ustedes qué es lo que deseen visualizar, qué es lo que van a realizar de segmentación para la parte de impresión. Eso también es importante que ustedes lo sepan conocer. Acá les dejo pues las diferentes formas de visualización dentro ya de la parte de diagnóstico. Este es postprocesamiento, ¿no? De la banda de, digamos, de la prueba de esfuerzo. Puede hacer la parte de medición vectorial, la parte de filtrados, el procedimiento de señales. Hay muchos de los casos, nosotros al momento que realizamos el examen, pues podemos tener una filtración de ruidos. Pero postprocesamiento hay la ventaja de aplicar los diferentes filtros eh, con los cuales viene diseñado el software y ahí podemos obtener mejores señales. Acá la parte de medición, la parte gráfica y la parte de verificación de varios parámetros. Acá, digamos, acá nos van dando las diferentes mediciones de las ondas respecto a las arritmias que vamos determinando. ¿Y en qué me sirve este tipo de datos? Es para el informe. Entonces ya postprocesamiento, digamos, acá ya voy teniendo los resultados de forma promedio y pues, no, digamos, me ayuda para la parte de informe. Acá ya está la parte de visualización y de informe. Como les menciono, la parte gráfica está aquí, puede ser configurable también de acuerdo a sus necesidades y la parte de acá de diagnóstico. Si ustedes requieren una pantalla más grande, todo es configurable. Entonces, y la parte de acá de datos del paciente, que estas pues es importante eh, para que ustedes, digamos, al postprocesamiento o a la entrega de diagnósticos no se extravíen y se sepa reconocer o identificar los diferentes estudios o exámenes. Y acá ya les dejo la parte de inmunidad electromagnética, que se refiere a que nuestras pruebas de esfuerzo deben venir con este tipo de protecciones. Si ustedes no ven, digamos, este tipo de protecciones IEC 61000, sección 4-2 o 4.4, 4.5, 4.11 y 4.8, pues simplemente no adquieran ese equipo porque van a tener mucha filtración de ruidos. Si tienen, como les mencionaba anteriormente, filtración de armónicos en su red eléctrica, pues si no tienen, digamos, este mínimo de normativa IS, pues ustedes no, siempre van a tener la filtración de ruido, no van a hacer un correcto diagnóstico porque estos equipos sí se ven afectados por las diferentes frecuencias electromagnéticas y pues es importante que ustedes lo vayan manejando. Entonces, ser cuidadosos, que venga con este tipo de protecciones IS, que lo que nos quiere mencionar que son protecciones tanto en kilovoltaje por las diferentes descargas electrostáticas que podemos tener, o digamos acá en los diferentes ciclos de interferencia de armónicos, es decir, digamos mayores del 95%, vamos a tener una filtración súper alta, pero al tener esta protección de IS 4-11, lo vamos a filtrar sumamente rápido, no vamos a vernos afectados y es recomendable que al momento que un equipo se ha instalado, esto es más digamos, esto es para clínicas o, digamos, instituciones u hospitales en el cual manejamos alta carga de demanda de energía. Es importante que tengamos este tipo de protecciones porque muchos de los consultorios se ven afectados por armónicos y pues al momento de usar vemos solo ondas cuadradas o ondas de ruido. Entonces, y a veces culpamos al equipo, a los electrodos, y en realidad no es nada de eso, es la filtración de armónicos. Eso es lo que tenía para conversarles el día de hoy. Pues como les mencionaba, eh, es importante conocer los equipos, el hardware, pero mucho más es el software. Entonces,
quedo pues a la espera de sus preguntas y respuestas. Hay, digamos, preguntas para dar las respuestas eh, del caso. Muchas gracias. Bueno, hemos escuchado